Hola mis jóvenes con propósito, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan tenido una semana muy buena, que les haya ido muy bien en todo lo que tengan que hacer respecto a sus estudios, sus guías. Y vamos a continuar, ¿cierto?, con las lecciones y ya preparándonos para el 18 de septiembre. Por lo que yo tengo entendido, la próxima semana tienen como vacaciones, sí que no van a tener guía, y que esperando, ¿cierto?, que ustedes puedan estar participando así de las cápsulas y nos puedan acompañar igual el otro sábado 19, porque vamos a tener igual unas clases más 18. Así que esperemos que podamos vernos y que podamos estar ahí en conjunto. Y ahora si me quieren mandar sus fotitos ahí vestidos de guaso y vestidas así de chinita, ¿cierto? Con nuestra vestimenta típica de nuestro país, nosotros las vamos a publicar ahí en las redes que nuestros jóvenes están vestidos pero de manera maravillosa, ¿cierto? Reconociendo que tenemos ahí una patria que el Señor nos entregó, que es nuestro país. Pero también tenemos que cuidar nuestra patria celestial. Y ahora vamos a la oración. Entonces vamos a orar. Padre bueno, Señor, te doy gracias por este día, por estas jóvenes, Señor, que están viendo esta cápsula. Te pedimos, Señor, que tú les bendigas, que tú les ayudes y que tú les nos des entendimiento, Señor, y sabiduría para explicar y para recibir, Señor, tu lección, lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lección del día de hoy la vamos a encontrar en Filipenses 1:21. ¿Y cómo se llama esta lección? Se llama Cambia tu perspectiva de vida en Cristo. Así que a eso lo vamos a analizar hoy día. Y para los que no entienden lo que es la perspectiva, es el modo que tenemos nosotros de analizar una determinada situación. Es como nosotros la vemos, cómo la analizamos, cómo la estudiamos. ¿Ya? Esa es la perspectiva. Entonces, nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos las cosas. Porque a veces somos un poquito pesimistas, ¿cierto? Vemos como todo malo, pero no reconocemos lo bueno. Así que vamos a estudiar eso hoy día. Y el versículo, como les decía, del día de hoy está en Filipenses 1:21. Y dice así, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto lo escribió el apóstol Pablo, ¿ya? Se lo escribió directamente a la iglesia de Filipo, cuando estaban hablando de que él prefería, ¿cierto?, morir, porque para él morir es una ganancia, porque se va y está con Cristo. Y vivir es Cristo, o sea, vivir haciendo la voluntad de Cristo en la tierra. Entonces, nosotros, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, ¿cuál era el versículo del día? Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muy bien. Vamos a, en este caso, en el estudio del día de hoy, vamos a considerar varios puntos, pero este es un estudio más largo. Hoy día vamos a tratar solo 3 puntos, ¿ya? Y para más que nada darnos cuenta que Dios es fiel, ¿ya? Y termina todo lo que ha comenzado en nuestra vida. Él, si tiene un propósito para nosotros, Él lo va a terminar. Todo lo que Él comienza con nosotros, Él lo termina. Que nuestras actitudes también al pasar, ¿cierto?, por problemas, pueden atraer, ¿cierto?, a los incrédulos a Cristo. Cuando nosotros tenemos ciertas situaciones en nuestra vida, eh, que son cambios que nosotros tenemos, y una persona que no cree en Dios ve esos cambios en ti, él puede llegar a Dios, puede estar. Y lo otro es que Dios cumplirá todos sus planes, a pesar de los motivos y las intenciones que tenga la gente en que te quiera dañar o que te quiera ver mal. Si tú estás en los planes del Señor, el Señor lo cumplirá, porque así dice su palabra. Y la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos y el privilegio de los cristianos es de representar a Cristo. Representar a Cristo, ¿cierto?, en esta patria que Él nos dio, en Chile, ¿cierto? En Chile y a nosotros acá en Osorno. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy día. Y bueno, lo ideal es que nosotros, ¿cierto?, cuando pasamos distintas situaciones y vivimos en un constante estado de transición, o sea que vivimos por distintas etapas, pasamos distintas situaciones, como les explicaba anterior,
pero todo está en movimiento, siempre está en movimiento, lo cual dificulta a veces tener una perspectiva clara de las cosas, porque podemos que un día estemos muy bien y otro día a lo mejor vamos a estar muy tristes, entonces vamos a ver las cosas de distintas maneras según igual nuestro estado de ánimo con el que estemos. Mucho menos lo que no tenemos que hacer por ningún motivo es cambiar, ¿cierto? Lo que nosotros creemos de Dios. El estudio de esta semana se trata de eso, ¿ya? Para que vean que su vida, eh, para ver su vida desde una perspectiva eterna, de una perspectiva con Cristo, desde que ustedes tengan una relación estrecha con Dios. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante tener una perspectiva clara con lo que es Dios, con lo que Dios quiere para nosotros? Porque las cosas que parecen problemáticas pueden resultar para nuestro bien y para la gloria de Dios. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que puede que tú estés pasando una dificultad, un problema, que tengas algo que a ti no te da, como en este caso, el ánimo para seguir, ¿cierto? Para seguir motivando, seguir haciendo cosas por Dios. Pero cada cosa que nosotros pasamos puede ser para la gloria de Dios. ¿Ya? Yo les contaba hace tiempo que mi mamá estuvo enferma, pero el Señor la sacó de ahí. Estuvo, ¿cierto? Muy enferma, pero el Señor la sacó de ahí. Y la sacó para la gloria de Dios, para la gloria de Él, porque Él fue el que hizo la obra, nadie más que Él. Entonces, y ahí vamos a que las obras de Dios son perfectas. Y Él cuando empieza algo, Él lo termina. No es como nosotros que muchas veces dejamos las cosas a media, pero eso es lo que nosotros tenemos que llegar hoy día, a que estemos claros que nuestra relación con Dios es para siempre y que siempre tenemos que estar ahí. ¿Cómo practicamos esta relación con Dios? Hay que considerar las cosas, ¿ya? A sacar todas las cosas a la luz, de cómo yo soy, cómo estoy, cómo está mi vida espiritual, qué me beneficia a mí esto o qué no me beneficia. Lo importante es que cuando nosotros nos sintamos que estamos ahogados o que no encontramos una salida, nosotros podamos pedir ayuda, porque igual es importante. Y saber a quién le pedimos la ayuda, ¿ya? Cuando nosotros tomamos esa decisión de pedir ayuda, nosotros igual crecemos de manera espiritual, porque estamos reconociendo que nosotros solo no somos nada, que necesitamos, ¿cierto?, la ayuda de Dios. Y esas cosas nos benefician directamente al reino de Dios acá en nuestra patria, para que nosotros lo veamos. Eh, la, Hay un punto en la lección del día de hoy que se refiere a las personas como en proceso. Pablo, en Filipenses, igual en el capítulo 1, del 3 al 6, Pablo expresa su agradecimiento por los hermanos de la iglesia de Filipo. Ellos habían apoyado durante mucho tiempo el ministerio del apóstol, espiritualmente y financieramente también, de manera económica. Y como resultado, Pablo confía en lo que Dios ha hecho por ellos y lo que seguirá haciendo en ellos mientras sigan siendo fieles a Dios. Entonces, eso es bueno tenerlo claro, porque Pablo aquí reconoce, ¿cierto? Y expresa su agradecimiento. O sea, nosotros cuando alguien nos apoya a nosotros tenemos que agradecer que nos están apoyando. Y directamente a Pablo lo estaban apoyando, pero para crecer en la obra de Dios. Porque Dios le entregó esa posibilidad de seguir, ¿cierto?, predicando y hablando del Evangelio. A veces algunas personas comienzan cosas, como yo le indicaba, que luego no las terminan. Eso pasa por un entusiasmo, por una emoción. Y después cuando es por eso, cuando es por un entusiasmo, una emoción, después desaparece, pues. A menudo desaparece porque no se concreta. No se concreta la determinación, no tienen esa posibilidad de completar su proyecto que tienen. Porque fue por un impulso o fue por una emoción o por un entusiasmo, pero no fue dirigido por Dios. ¿Ya? Muchas veces la gente simplemente quiere hacer algo más de lo que puede manejar. Hay cosas que uno sabe que no las puede hacer. Por ejemplo, eh,
yo sé manejar autos, pero no sé manejar motos. Y tampoco me subiría una moto. Entonces, para mí eso es una limitación. Pero yo no me voy a poner a hacer un curso, por ejemplo, para sacar una licencia de moto si nunca la voy a ocupar, porque no me siento capaz para andar en una moto. Entonces, yo estoy reconociendo que no soy capaz de algo. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida, ir reconociendo todo lo que nosotros podemos ir avanzando, y lo que podemos hacer y lo que no. ¿Qué significa que Dios perfeccione su obra en nosotros? Para nosotros, Él nos ayudará a hacer lo que tiene propuesto. Él tiene una propuesta con nosotros, tiene un plan maestro con nosotros. Y el primer plan que tiene Dios y el propósito que tiene Dios con nosotros, por el cual envió a su Hijo, ¿cierto? Y después el apóstol Pablo, aquí en Filipenses nos habla mucho de eso, es nuestra salvación espiritual. Eso es su propósito que Él tiene, ¿ya? Por eso que Dios perfeccionará su obra con nosotros, porque nosotros tenemos que ir creciendo, ir estudiando su palabra. Y así vamos a ir avanzando. Nuestra salvación espiritual estará completa en el día que Jesucristo vuelva por su iglesia. Cuando Él vuelva por su iglesia, nosotros tenemos que estar listos y tenemos que ser unos cristianos maduros. Y ustedes como jóvenes tienen que apegarse mucho a lo que dice la palabra de Dios y seguir lo que Él nos ha enseñado. En el ítem 2 dice que el tiempo de Dios, ¿no es cierto? Los testimonios de tiempos. En este caso, eh, a Pablo, ¿cierto? En Filipenses 1, del 12 al 14, se explica que Pablo fue encarcelado. Estos son testimonios de tiempos que pasaron ellos. Él fue encarcelado, ¿ya? Pero irónicamente, ese encarcelamiento que vivió Pablo sirvió para hacer avanzar el mensaje de Cristo. Cuando la gente se dio cuenta de la razón de su cautiverio, otros creyentes se alentaron y animaron a hablar de Cristo. O sea que el que él tuviera preso en ese momento ayudó a muchos otros a hablar de Cristo, a decir que Cristo está y que viene por ti para que nos dé salvación. ¿Ya? Los cristianos debemos respaldar, ¿cierto? Respaldar nuestra creencia a través del estudio, a través de que usted puede escuchar esta lección, mi joven bello, de que pueda estar ahí, ¿ya? De que pueda estar regocijado, ¿cierto? Gozoso al poder estar en esta comunión con Dios. Es una comunión maravillosa que la podemos lograr, ¿cierto? Pero tenemos que estudiar y buscar más de Él. En el ítem 3 dice el regocijo y no la rivalidad. No, igual, por ejemplo, igual siguiendo el capítulo de Filipenses del 15 al 19, igual el capítulo 1, dice que la predicación del Evangelio estimula, ¿cierto? Es estimulada por el encarcelamiento de Pablo, derivado de uno de los motivos muy diversos, ¿ya? Una de las cosas fue eso, el encarcelamiento de Pablo, ¿cierto? Como yo les decía antes, provocó que otros hablaran, ¿ya? Pero los que estaban celosos en este momento aprovecharon, ¿cierto?, esta situación de Pablo con el fin de promocionarse a sí mismo y eliminar a Pablo, desalentar a Pablo, ¿cierto? Que Pablo ya no predique, que Pablo ya no hable. Pero de todos modos el apóstol se alegraba, ya que de cualquier manera el mensaje de Jesús se estaba extendiendo y se estaba entregando. A él no le importaba que otro lo quisiera pisotear o que quisiera pasar encima de él. A él eso no le importaba. A él lo que le importaba es que el mensaje de Dios sea entregado y sea dado a cada uno de las personas que no creían en él, que no creían en Dios. Pero lo que él le buscaba era que el mensaje fuera entregado. Y hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Entonces, hablamos mucho, ¿cierto?, de Filipenses del capítulo 1. Del capítulo 1 hablamos de distintas partes, del encarcelamiento de Pablo, de lo que Pablo provocó, ¿cierto?, este encarcelamiento. Y lo que yo les decía, porque los objetivos del día de hoy era
que ustedes vieran que Dios es fiel y que termina lo que comienza, ¿cierto? Que Él, todos los procesos que comienza, Él los termina y los termina para bien. Aunque nosotros a veces no entendamos el propósito de Dios, pero Él los entrega y los entrega para bien. Y eso es lo que nosotros con lo que tenemos que quedarnos el día de hoy. Y seguir buscando. Vamos a seguir con este estudio que se llama, ¿cómo se llama el estudio? A ver. Cambia tu perspectiva, ¿cierto? Cambia tu perspectiva. ¿Y qué era la perspectiva? Era el modo de analizar una determinada situación. Si tú tienes un problema, colócalo así en una balanza y ve cuál es el lado bueno y cuál es lo malo de la situación. Y de ahí tú te puedes hacer una perspectiva de eso. Pero lo que yo les recomiendo es que ustedes le pidan el consejo a Dios y que busquen de Dios para que Él les guíe cuál es el mejor camino. Porque el versículo del día decía, a ver, Filipenses 1:21, ¿qué decía? A ver, no los escucho, no escucho. Mis jóvenes están hablando bajito, no los escucho. Ya. El versículo del día decía, Filipenses 1:21 decía, porque para mí, ¿cierto? Vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién lo dijo esto? El apóstol Pablo, ¿cierto? Así que yo les doy las gracias por la atención que tuvieron en la clase y vamos a esperar, ¿cierto? Que sigamos en la próxima lección para que podamos seguir avanzando. Así que yo les mando besos, pero antes de despedirnos vamos a orar. Padre Dios, Señor, te doy las gracias por cada uno de los jóvenes que pudo ver esta cápsula y te pedimos, Señor, tu bendición especial para cada uno de ellos en esta semana que viene. Señor, que tú les bendigas y que tú les cuides a cada uno junto a sus familias. Bendice su hogar, Señor, y cuida sus despensas, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Besos. ¿Cuál era el versículo? Me olvidé. ¿Cuál era? Filipenses 1:21, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Bendiciones, cuídense. Buenas tardes, mis jóvenes con propósito, ¿cómo están? Yo me trasladé a otro lugar ahora, estoy en el campo, para continuar, ¿cierto?, con la cápsula. ¿Cuál era el versículo que teníamos el día de hoy? A ver, Filipenses 1:21, ¿cierto?, que decía... para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Muy bien. ¿Quién lo dijo eso? Lo dijo Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo. Ahora vamos a continuar, mis jóvenes bellos, con la coreografía que nos trae la tía Ale, en la cual ella nos va a invitar, ¿cierto?, a bailar, a que podamos alabar a nuestro Dios a través de esta coreografía y podamos ser más que bendecidos, ¿cierto? Yo les invito a que puedan bailar junto a la tía Alejandra esta hermosa alabanza que dice que somos libres. Así que el Señor les ayude y les bendiga esta semana. Bendiciones para todos. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti soy libre. Sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tu vivo está en mí, no hay nadie en duda. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré.